Faure Chomón Mediavilla, que fue una figura política emblemática de Cuba del proceso revolucionario, fungió como primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Las Tunas en la década del 70. Pero desde el punto de vista cultural, su impronta fue trascendental, porque justamente con la influencia que él tenía desde todos los puntos de vista, pudo combinar a Rita Longa, la máxima figura de la escultura en Cuba de aquella época y de todos los tiempos, a que emplazar en Las Tunas el proyecto que ella tenía incluso para varios lugares de Cuba y de otras partes del mundo, el proyecto de la Fuente de las Antillas. Él, con su extraordinaria sensibilidad cultural también, la convenció y ella accedió a emplazar el conjunto escultórico La Fuente aquí en Las Tunas. La carrera de Historia del Arte llega a mí a través de una convocatoria que hizo la Dirección Provincial de Cultura, o sea que se hizo a nivel de país, e iban seleccionando a los estudiantes que tuvieran aptitudes por cada pre en las provincias. Y Ada Pérez Manresa, recuerdo perfectamente que un día estaba yo entregando mi boleta, o iba a entregar mi boleta a la secretaría, y ella estaba allí justamente para hacer esa convocatoria. Eran dos plazas, una para la Universidad de La Habana y una para la Universidad de Oriente. Por fortuna, pude acceder a una de ellas porque tenía ciertos requisitos de índice académico y aptitudes, etcétera, y por fortuna, como te decía, pude acceder a una de esas convocatorias, a una de esas plazas. Estudié los 5 años en la Universidad de Oriente, de la cual me siento tremendamente orgullosa y muy complacida de haber estudiado allí, porque el elenco de profesores, el claustro, fue maravilloso, sobre todo por la figura de Francisco Prat Puig, que es toda una institución hoy en día. De hecho, hay un museo que lleva su nombre. Y además tuve otros profesores maravillosos que los recuerdo y con los cuales tengo mucho vínculo actualmente. Esa carrera para mí decidió y marcó los derroteros de mi vida, porque es una carrera que, aparte de que encierra mucha sensibilidad por el propio contenido, por las propias materias que en ella se imparten, te da una serie de herramientas y un bagaje que te va a marcar, que te va a hacer una especie de caracterización para toda tu vida, no solamente profesional, sino también personal. Porque bueno, bien es sabido que cada persona tiene su fenotipo de acuerdo al ejercicio que haga, de acuerdo a su oficio, y creo que la carrera de Historia del Arte no solo me ha marcado a mí desde el punto de vista profesional, sino también en lo personal. Una vez que me gradué en 1990, me ubican aquí precisamente en mi provincia. Yo era la única de Las Tunas que estudiaba en mi grupo. Éramos 22 estudiantes. Resulta que cuando llego aquí a Las Tunas, en la provincia no se necesitaban historiadores del arte, por lo menos en la ciudad, y me mandan a trabajar a Manatí. Pero bueno, tuve la osadía de negarme porque yo entendía que sí hacían falta historiadores del arte aquí por el simple hecho de que no existía ninguno, solamente uno, José Antonio González, un excelente historiador del arte que hoy radica en La Habana, que hoy es el presidente nacional de museología en La Habana. Y traté de hacer un poco de fuerza con las autoridades, los funcionarios en cultura, para ser ubicada aquí. Así fui rotando por diferentes instituciones como la Galería Taller de Escultura, Patrimonio Cultural, el Museo Provincial, el Memorial Vicente García, Centro de Cine, hasta que definitivamente me ubican en la Galería Taller de Escultura bajo la égida de Rafael Ferrero. Eso para mí fue como un destello, como una iluminación de lo que iba a ser mi futuro, porque yo, como ya tenía la experiencia mínima, pero bueno, tuve cierta experiencia, incluso hasta docente, ya pude ir haciendo un tanteo de las actividades que más me gustaban y por lo cual quería perfilarme. Y justamente fue por el mundo de las galerías y sobre todo por la pasión, que ha sido mi pasión siempre, que es las esculturas, que descubrí justamente allí en la Galería Taller de Escultura Rita Longa con Rafael Ferrero. Y a partir de ahí, bueno, pues ya comencé a perfilar mi vida profesional en ese ámbito, en el ámbito de las artes plásticas. Así, en el 93
comienzo a trabajar en el Consejo Provincial de las Artes Plásticas como directora, porque fuimos entonces asignados, como presidenta del consejo, fuimos asignados por necesidades que había, aún cuando éramos muy jóvenes y la experiencia no era vasta, pero bueno, asumimos la tarea durante 3 años, hasta que bueno, comenzó la vida, la maternidad y otras cosas que las mujeres también, intelectuales también pasamos y asumimos. Y ya luego me quedé como especialista en ese centro que llevo 26 años de trabajo. Hubo una interrupción de 3 años que me trasladé para la Galería de la UNIAC, pero nunca me he desvinculado del Centro Provincial de las Artes Plásticas y por supuesto de la UNIAC, que es la institución donde hoy estamos y que, como conversábamos y como sabemos, este es mi ambiente natural. El mundo de las galerías, el mundo de las artes plásticas es mi ambiente por naturaleza. Como soy una tunera de pura cepa, me apasionan, por supuesto, los temas que tienen que ver con mi ciudad y sobre todo lo que tiene que ver con la identidad del tunero y de la ciudad. Mi tesis de graduación de la carrera versó sobre la arquitectura, las particularidades de la arquitectura en las tunas. Hice un estudio bastante profundo que partía desde la colonia. Bien sabido es que en las tunas los vestigios de la arquitectura colonial son muy escasos, pero quedaron algunos vestigios que se aprovecharon durante la etapa de la República para construir lo que tenemos hoy, lo llamamos el centro histórico, que fundamentalmente es el eclecticismo, que por cierto es de tradición popular, es un eclecticismo atípico, no es como en otras ciudades que es mucho más ampulosa la arquitectura, porque la solvencia económica de los tuneros de esa etapa no era tan solvente. Asimismo también se trabajó el Art Deco, el Art Nouveau tampoco existe en las tunas de manera significativa, y la arquitectura de la Revolución. Pero ya cuando comienzo a trabajar en la galería de taller y me apasiona tanto la escultura, comencé a hacer por cuenta propia una investigación acerca del movimiento escultórico, que sabemos que comenzó en 1977 aquí en nuestra ciudad. Y mientras llegaban escultores a los distintos eventos aquí, en ocasiones que venían a visitar la ciudad, me tomaba yo la facultad de hacerle entrevistas acerca de su participación en esos primeros encuentros que se suscitaron aquí en las tunas, que gestaron el movimiento escultórico. Y tanta fue esa pasión que tuve la oportunidad de canalizar esa investigación, o sea, de encauzarla, mejor dicho, en mi tesis de maestría que ocurrió en el año 2006. O sea, que desde 1993 hasta el 2006 yo estuve haciendo toda una investigación histórica, cuestionarios e investigación persona a persona con esos autores, con Ferrero, con Armando Echavarría, que fueron los iniciadores del movimiento escultórico aquí, o los pioneros del movimiento escultórico en las tunas, y otros muchos artistas que participaron, historiadores, como el fallecido Víctor Marrero, que me dio un apoyo tremendo para para ambas investigaciones, sobre todo para la parte histórica, porque el arte siempre responde al momento histórico en que se gesta, eso es una realidad y no podemos eludirla cuando vamos a trabajar cualquier tipo de expresión artística, máxime cuando trabajamos la arquitectura o la escultura, que son expresiones de carácter permanente, de carácter perenne. Y así es que hasta hoy sigo desarrollando esa investigación sobre el movimiento escultórico, porque bueno, como realizamos periódicamente bienales de esculturas, la nómina de nuestras esculturas ambientales y de escala urbana van aumentando, tengo que ir actualizando esa investigación para que no quede de una manera fría, estática, solamente lo que se trabajó en la tesis de maestría, sino que es una investigación dialéctica que se va enriqueciendo con el paso del tiempo. Y justamente esa es mi gran pasión, la escultura, porque nos signa como tuneros. La familia es lo fundamental, pero en mi caso es mi razón de ser. Mis hijos, mis padres, mi hermano, que conformamos el núcleo más íntimo de la familia, son mis pilares fundamentales, la savia de la que me nutro día a día. Y creo que sin ellos
no hubiera podido lograr ningún objetivo en mi vida. Realmente lo creo así. Ningún ser humano solo en el mundo es capaz de, bueno, quizás haya sus excepciones, pero no lo concibo porque es que somos seres sociales precisamente. Y en la casa disfruto tanto las labores domésticas, excepto la cocina, tengo que declararlo. Excepto la cocina, yo disfruto muchísimo todas las labores domésticas porque como no me queda más remedios que realizarlas, tengo que entonces ponerle un hálito positivo, un espíritu optimista para que esas labores me queden bien y además yo disfrutar y que no resulte estresada ni estresantes esas faenas. Por lo tanto, la vida del hogar a mí no me aburre para nada. Yo el confinamiento lo pasé muy bien porque estaba haciendo lo que me gustaba, escribía, leía, hacía mis artículos, o sea que no me desvinculé tampoco de mi profesión, pero disfruté mucho el tiempo en casa con mi familia, porque hacía muchísimo tiempo también que no podía estar así tanto, compartir tan seguido, ¿no?, con mis familiares. Así que el confinamiento para mí no fue ningún problema, porque yo disfruto de la vida hogareña y familiar. Justamente en esta galería inauguramos esta muestra cuyo título es ese, Legado de Supervivencia, porque hacemos alusión a lo que hemos sobrevivido, no solo desde el punto de vista de la condición vital, es decir, que hemos mantenido la vida, que la pandemia no nos afectó desde ese punto de vista, sino también que hemos sobrevivido a muchas cosas que sabemos que ocurrieron en nuestro país en este año, que han ocurrido, que siguen ocurriendo, desafíos desde todos los puntos de vista, desafíos sociales, desafíos económicos y en todos los ámbitos y en la cultura también. Por eso creo que ha sido un año de supervivencia y los retos para el próximo tienen que ser muy superiores a los de este. Tienen que ser mantener, por supuesto, esa condición vital porque los seres humanos, por fuerza, hemos aprendido a cuidar más nuestra salud, a preservar más nuestras vidas. Por supuesto, tiene que ser así porque esta pandemia nos ha dejado esa enseñanza. La vida es el don, es lo más preciado que tenemos los seres humanos y por supuesto es lo principal que debemos cuidar, es lo que debemos preservar en primer lugar. Pero además tenemos que preservar la unión familiar, tenemos que preservar los buenos sentimientos. También tenemos que tratar de contribuir que con nuestro trabajo, con nuestra profesión, nuestro centro laboral sea un poco mejor, que la cultura tunera con nuestro accionar, aunque sea mínimo, sea un poquito mejor, dignifiquemos un poco más nuestra cultura, nuestro espacio donde nos desenvolvemos. Y ese precisamente es mi reto para el 2022, ser un poco mejor persona y ser un poco mejor profesional. Si de tus ojos nace la bondad de abrirme en el verso un palpitar, no me dejes ir.